Shalom y bendiciones, hermanos. Buenas noches. Que Yahweh Hayon les bendiga. Bienvenido una vez más a esta nueva convocatoria, a esta cita de todos los miércoles. Como siempre, es un gusto, es un placer contar con su presencia, contar con su asistencia. Los invito, vamos a hacer una pequeña tefilá, una corta oración, para entregarle este tiempo a nuestro Abba Kadosh y empezar con el estudio del libro de Hechos. Me invito a que incline su rostro y vamos a entregarle este tiempo a nuestro Abba. Bendito Abba Kadosh, queremos darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente delante de tu presencia. Yo te pido humildemente que seas tú bendiciendo la vida de todos y cada uno de tus hijos, de todos los que escuchen esta enseñanza, bendito Abba Kadosh, que seas tú obrando para que esta palabra sea de bendición para sus vidas, que seas tú redarguyéndolos, que seas tú enseñándoles, y que seas tú obrando para que ellos también se conviertan en esos talmidines, en esos discípulos, en esas personas que lleven tu palabra a todas las naciones. Bendito Abba Kadosh. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Yahshua Mashiach. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy continuamos con el estudio del libro de los Hechos. Hoy vamos a ver el capítulo 3. Les invito a que busquen en su Biblia, busquen en su Tanakh el capítulo 3 del libro de Hechos y vamos a leerlo. Búsquenlo y vamos a leerlo. Dice: una tarde a las 3, a la hora de las oraciones, mientras Kefa y Johanán subían al templo, un hombre tullido de nacimiento estaba siendo traído a la puerta la hermosa del templo para que pudieran pedir limosna de aquellos que entraban al patio del templo. Cuando vio a Kefa y a Johanán que iban a entrar, les pidió algún dinero, pero ellos fijaron los ojos en él y Kefa le dijo: míranos. El tullido puso su atención en ellos esperando recibir algo. Kefa dijo: yo no tengo plata y tampoco tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Mashiach Yahshua de Nazaret, camina. Cogiéndolo por la mano derecha, Kefa le levantó al instante, sus pies y tobillos se fortalecieron, y de un salto se puso en pie en un momento y comenzó a caminar. Entonces entró en el patio del templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Yahweh. Todos le vieron caminando y alabando a Yahweh. Le reconocieron como el mismo hombre que antes se sentaba mendigando a la puerta de la hermosa en el templo. Estaban totalmente sorprendidos y confundidos por lo que le había pasado, mientras se aferraba a Kefa y a Johanán. Todo el pueblo, corriendo atónito, vino hacia ellos en la columna de plomo. Al ver esto, Kefa se dirigió al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué están sorprendidos con esto? ¿O por qué fijan la vista en nosotros, como si hubiéramos hecho que este hombre caminara por medio de algún poder o piedad nuestra? El Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Yahshua, el mismo Yahshua que ustedes entregaron y repudiaron delante de Pilato, aún hasta cuando él había decidido soltarle. Ustedes negaron al Hakadosh, el inocente, y en lugar de él pidieron indultar a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Yahweh le ha levantado de entre los muertos. De esto somos testigos, y es por medio de poner la confianza en su nombre, que su nombre ha dado el poder a este hombre a quien ven y conocen. Si es la confianza que viene de Yahshua, que le ha dado a este la perfecta santidad en presencia de todos ustedes. Mas ahora, hermanos, ya sé que ustedes no entendieron el significado de lo que estaban haciendo, ni tampoco sus gobernantes, pero así es como Yahweh cumplió lo que había anunciado de antemano, cuando habló por medio de todos los profetas, a saber que su Mashiach había de morir. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Yahweh para que sus pecados sean borrados, para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Adón y puedan enviar al Mashiach designado de antemano para ustedes, a saber, a Yahshua. Él tiene que permanecer en el cielo hasta que el tiempo venga para restaurarlo todo, como Yahweh lo dijo hace mucho tiempo cuando habló por medio de los profetas Kadoshim, porque él mismo Moshe dijo: Yahweh levantará para ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. Tienen que escuchar todo lo que él les diga.
todos los que no escuchen a este profeta serán removidos del pueblo y destruidos. En verdad, todos los profetas anunciaron este día, empezando con Samuel y continuando con todos los que siguieron. Ustedes son los hijos de los profetas y están incluidos en el pacto que Yahweh hizo con nuestros padres, cuando le dijo a Abraham: por tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así que es para ustedes primeramente que Yahweh ha enviado a su siervo, a quien levantó para que él pudiera bendecirlos por hacer que se vuelvan cada uno de ustedes de sus caminos malvados. Amén. Entonces, este es el capítulo 3. Recordemos que la semana pasada el capítulo 2 pues trataba con todo lo que era el tiempo de ellos de Pentecostés, ¿cierto? Cuando se les apareció Yahshua y ellos recibieron el Ruach HaKodesh y salieron y hablaron a la gente, ya llenos del poder del Ruach HaKodesh, hablaron en sus idiomas y todo eso. Entonces ya aquí ya están ellos en otro momento, ya están ellos en el templo, van rumbo al templo, relata todo lo que pasó en ese momento en el templo, ¿cierto? Entonces aquí el relato comienza diciendo que ellos a las 3 p.m. aproximadamente, ellos suben al templo a la hora de la oración, ¿cierto? Entonces recordemos que en Israel habían 3 turnos de oración, que eran a las 9 de la mañana, perdón, la hora tercera, que era a las 9 de la mañana, la hora sexta, que era a las 12 del día, y la hora nona, o la hora novena, que era a las 3 de la tarde, porque allá el día empieza a contar desde las 6 de la mañana, pero lo que para nosotros es las 6 de la mañana, para ellos es la primera hora. Para ellos es la primera hora. Entonces, por eso las 9 de la mañana nuestra, para ellos es la tercera hora del día. Entonces, eso para que lo tengamos claro. Entonces, las horas principales de oración, pues era la hora tercera y la hora nona, o sea, las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, porque esa era la hora en la que se hacían los sacrificios. Entonces, esas eran las horas en las que iba mayor público al templo. Entonces, era la hora, digamos, de mayor movimiento. Entonces, todo eso pues hacía que la gente pues llegara para presenciar los sacrificios y pues hacer todo lo que ellos hacían en ese momento en el templo. Y dice, y a esa hora estaban trayendo también a un hombre tullido de nacimiento, ¿cierto? En la Reina Valera dice que era cojo. Entonces, hay una gran diferencia entre un tullido y un cojo, ¿cierto? Porque una persona tullida es una persona que no puede caminar, y una persona coja pues sí puede caminar, de alguna forma camina. Entonces es muy diferente. Entonces, un cojo a un tullido, y eso es algo que debemos tener pues presente, porque el cojo camina pero el tullido no. Entonces dice que esta persona era traída al templo de la Hermosa, que era la puerta principal del templo, o una de las puertas principales de ingreso al templo. Entonces, la puerta de la Hermosa, ¿por qué? Porque en esa época acostumbraban a ponerle a las puertas nombres, y pues esta puerta cuenta la historia que era muy hermosa, porque era una puerta sumamente alta, tenía 23 metros de altura, y era adornada con incrustaciones de oro y plata. Las figuras que adornaban la puerta eran hechas de oro y plata. Entonces, por eso era la Hermosa, porque era una de las más bonitas, o la más bonita de todas las puertas del templo. Entonces dice que este personaje, este tullido, era traído a las puertas del templo y puesto allí para mendigar, ¿cierto? O sea, aquí vemos que esa costumbre de llevar las personas a pedir limosna, o que se paren, se sienten en la entrada de las iglesias a pedir limosna, no es de hoy en día, ¿cierto? Eso viene desde esa época, no es algo nuevo, es un oficio muy viejo. Entonces dice que él era traído todos los días y puesto allí. Entonces, ¿por qué? Porque esa era la puerta por la que pasaba más cantidad de gente, ¿cierto? Era donde había mayor afluencia de público. Y dice que cuando él ve a Kefa y a Johanán que van llegando,
pues él les pide una limosna, ¿cierto? Les pide una colaboración. Y él se queda mirándolo, esperando a ver si ellos le van a dar algo. Pero entonces, en vez de eso, pues, ¿qué pasa? Kefa y Johanan ven la oportunidad de darle algo mejor, ¿cierto? Algo que lo ayudara a él a cambiar esa vida tan miserable que llevaba, ¿cierto? Algo que cambiara su vida para siempre. Porque eso era lo que realmente este hombre necesitaba, que su situación cambiara, ¿cierto? Entonces, de pronto él lo anhelaba de corazón, o lo había anhelado alguna vez, pero ya de pronto había perdido las esperanzas de poder caminar. Entonces, de pronto él ya había esperado mucho tiempo y no pasaba nada, ¿cierto? Entonces, vemos también aquí que de pronto ya él había perdido las esperanzas porque su vida era una vida ya rutinaria, ¿cierto? Era lo mismo todos los días. Levantarse, esperar que lo alzaran, lo llevaran, lo tiraran allá a la puerta del templo, recoger limosna y esperar a que por la tarde fueran y lo recogieran y lo llevaran a su casa y ya. Esa era la vida del hombre. Entonces yo creo que pues ya él había perdido las esperanzas y se había resignado de pronto a eso, ¿cierto? Entonces, pero en los planes que había en el reino de los cielos para la vida de él, pues ese era el día señalado y esa era la hora señalada en el reino de los cielos para que ese milagro que él había esperado o esperaba se hiciera realidad, ¿cierto? Para que ese sueño se hiciera realidad. Y entonces ahí en el relato dice que ellos, fijando en él sus ojos, o sea, ellos le prestaron atención, ellos vieron la necesidad no externa sino interior en él, ¿cierto? Entonces ellos no miraron o no se distrajeron mirando la belleza del templo, las edificaciones externas o los adornos de la puerta, ni tampoco miraron para otro lado para no ver al mendigo. De pronto no lo miraron con desprecio, con menosprecio, ¿cierto? No lo miraron con indiferencia, no lo miraron de reojo. O de pronto no evitaron pasar por esa puerta para no tener que darle limosna, ¿cierto? Como hacemos muchos de nosotros hoy en día, ¿cierto? Cuando vemos a una persona necesitada, hasta nos cambiamos de andén, ¿cierto? Para evitarlo, para no darle dinero o para que no nos pidan. Entonces, eso es algo que muchos de nosotros hacemos, ¿verdad? Aparte de eso, pues nos fijamos también es en las cosas externas. Nos dejamos distraer por la ropa, por el carro de los hermanos, por el sitio donde nos congregamos, por los amigos que tenemos y otras cosas más del mundo que hacen que uno se distraiga de lo que es la esencia, de lo que es la realidad de las cosas, ¿cierto? Que es que la necesidad de las demás personas, ¿cierto? De la necesidad que hay a nuestro alrededor. Entonces, esa es una invitación a que volvamos a hacer las cosas como nuestro Abba quiere, ¿cierto? A mirar la necesidad de las personas, no mirarlos de reojo, no mirarlos con desprecio, no cambiarnos de andén, sino en la medida en que estén nuestras posibilidades, ayudar a la gente, darle, como se dice, una monedita, que eso les alegra el día. Entonces, aquí pues dice que Kefa y Johanan fijan en él los ojos y Kefa le dice que él no tiene plata ni tampoco tiene oro. Entonces yo creo que cuando él escuchó esto, cuando este personaje tullido escuchó eso, que él no tenía ni plata ni oro, yo creo que él tuvo que haber quedado, como decimos hoy en día, aburrido, ¿cierto? Porque él esperando que le den dinero y que le digan, no, no le vamos a dar dinero. Entonces él de pronto como que diría, pues si no me van a dar nada, pues quítense de ahí porque otro me va a dar, ¿cierto? Pero entonces, antes de que él les diga algo, pues Kefa continúa diciéndole, ¿cierto? Lo que tengo te doy. En el nombre de Yahshua de Nazaret, levántate y anda, ¿cierto? Camina. Entonces, aquí hay una característica muy importante, ¿cierto? Que ellos utilizan el nombre completo, ¿cierto? El nombre completo de Yahshua, su título de Mashiach y de dónde era, ¿cierto? O sea, quién era el que hacía el milagro, ¿cierto? El nombre del que lo hacía y la autoridad que tenía ese nombre, ya que su nombre tiene poder, ¿cierto? Y eso lo encontramos en Mateo 28:18.
dice que Yahshua se acercó con ellos diciendo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada, ¿cierto? Él le está diciendo a los talmín, ¿cierto? Cuando se está despidiendo antes de ascender a los cielos, ahí es cuando Él les dice lo que conocemos como la gran comisión, ¿cierto? Él les dice que toda la autoridad le ha sido dada a Él en los cielos y en la tierra, para que ellos vayan y hagan discípulos, ¿cierto? Y en Juan 14:13, también Él les recalca que de hecho, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ¿cierto? Entonces, aquí estos dos versos, o sea, hay muchísimos, pero aquí estos dos versos, pues están hablando de lo que vimos en el caso del hombre tullido, ¿cierto? Que debemos pedir en su nombre un beneficio, debemos pedir en su nombre un favor o la bondad de parte de Yahshua, ¿cierto? En beneficio de las personas necesitadas para que crean en Él, ¿cierto? Y no se refiere de pronto, como nos lo habían enseñado, a pedir cosas materiales, casa, carro y todo lo que nos han dicho, ¿cierto? Que hay que buscarlo es para pedirle cosas, bienes, pero no para buscar su bendición, su bondad, su favor, su protección, ¿cierto? Entonces, eso es algo que también debemos tener presente. Entonces, otra cosa a tener en cuenta es que la sanidad, pues, se pudo realizar por la emuná, ¿cierto? Por la fe, por la confianza que ellos tenían en la persona a la que pertenecía ese nombre, ¿cierto? Y el título, solo así el Ruach HaKodesh puede intervenir. Que si en ellos no hubiera habido fe para hacer eso, pues lógicamente nunca hubiera sucedido ese milagro. Entonces, ellos eran los primeros que tenían que tener esa fe. Ellos eran los primeros que debían estar convencidos, tener esa convicción para que ese milagro pudiera ocurrir. Porque si ellos no lo hubieran tenido, no hubiera habido ningún milagro, el Ruach HaKodesh no hubiera podido obrar. Entonces, eso es algo que también debemos tener en cuenta. O sea, primeramente somos nosotros los que debemos tener fe, para que a través de nosotros el Ruach HaKodesh obre, para que Él actúe en la vida de la persona que está necesitando un milagro. Entonces, recordemos también que el Ruach HaKodesh, como ya lo hemos visto en otras enseñanzas, que el Ruach HaKodesh es el que nos llena, ¿cierto? No para hacernos simplemente hijos de Yahweh, ¿cierto? O darnos un nacimiento espiritual y ya, ¿cierto? Sino que Él nos llena, o Él a través de nosotros actúa y nos capacita para poder servir a otras personas, para llevar su palabra, para enseñar las buenas nuevas. ¿Y cuál es el único requisito que Él pide? Que estemos dispuestos a servir, ¿verdad? Y esto se logra cuando creemos en Él y hemos sido bautizados en el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces todo esto pues ya lo hemos visto también en otras enseñanzas. Entonces recordemos, como ya lo hemos dicho, que el Ruach HaKodesh obra en cada uno de nosotros de la misma forma. Entonces la pregunta que debemos hacernos a veces cuando dudamos no es simplemente preguntar si la persona está llena del Ruach HaKodesh o no, sino que tanto ha dejado esa persona actuar al Ruach HaKodesh en su vida, si ya ha rendido cada área de su vida el dominio del Ruach HaKodesh. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar, eso es lo que tenemos que preguntarnos nosotros, ¿cierto? ¿Qué tanto hemos rendido nuestra vida a nuestro Abacados para que Él obre en nosotros y a través de nosotros? Entonces, ya espero que les haya quedado claro eso y sigamos con el relato, ¿cierto? Y dice que cuando Kefa le lanza la palabra, lo coge de la mano derecha y lo jala hacia arriba, ¿cierto? Y al instante sus pies y tobillos se fortalecieron. Entonces, no dice su pie o su tobillo, dice sus pies, sus tobillos. O sea, aquí vuelve a recalcar la versión que no era simplemente cojo, sino tullido de ambos pies, ¿cierto? De ambas piernas. Entonces, no dice tampoco que le dijo eso y se quedó esperando a ver qué pasaba, que es lo que muchas veces nosotros hacemos, ¿cierto? Lanzamos la palabra y nos quedamos ahí, pero no actuamos. Entonces dice que lanzaron la palabra y lo tomó de la mano derecha de inmediato. Dice que cuando él lo tomó de la mano y lo jaló, ¿qué dice? Que se fortalecieron sus pies, se fortalecieron sus piernas, o sea, cobraron vida. Entonces, aquí
podemos recordar el relato que está en el libro de Ezequiel, el capítulo 37 del Valle de los Huesos Secos, ¿cierto? Ahí se narra cómo esos huesos empiezan a cobrar vida, cómo empieza a cubrirse de carne hasta que se forma nuevamente un ser humano de partir de esos huesos. Entonces yo creo que eso tuvo que haber pasado en las piernas de ese tullido. O sea, si ustedes conocen gente así, verán que las extremidades que no funcionan se secan, ¿cierto? Queda el hueso forrado en la carne. Entonces yo creo que esta persona tenía que estar así. Entonces cuando ellos lanzaron la palabra, yo creo que de inmediato todo eso cobró vida. O sea, volvió a salir el músculo, los tendones, las articulaciones, todo. En un segundo se formó nuevamente todo para que esa persona pudiera brincar, para que esa persona pudiera caminar, para que esa persona pudiera ponerse de pie, porque nunca había sido usada. O sea, ahí la historia no dice si él alguna vez caminó o no caminó, simplemente dice que era tullido. No se sabe si era tullido de nacimiento o de pronto tuvo algún accidente y quedó así. El caso es que la alegría de él es muy inmensa, ¿cierto? Entonces, todo eso pues es algo que uno muchas veces pasa por alto, ¿cierto? Entonces, ya en el versículo 8 pues sigue el relato diciendo que él da un salto, se pone en pie y en un momento empieza a caminar y a brincar y a dar saltos, ¿cierto? Y dice que entra con ellos en el patio del templo, caminando, saltando y adorando a Yahweh, ¿cierto? Entonces, aquí la pregunta es: ¿cómo está usted hoy? ¿O cómo estamos nosotros hoy? ¿Será que estamos de pronto como ese paralítico ya? Sin sueños, sin esperanzas, de pronto dudando, viviendo ya simplemente por vivir, o viendo pasar la vida ante nuestros ojos como que sin esperanza, ¿cierto? Resignados porque nunca obtuvimos respuesta a nuestras oraciones, de pronto tristes, amargados, de pronto resentidos, preguntándonos por qué no pasa nada en mi vida, por qué no hay una respuesta de mi abacados. ¿Será que se olvidó de mí? ¿O por qué se olvidó de mí, cierto? Pero la respuesta a todas las preguntas pues es muy sencilla. Y yo sé que todos la sabemos, ¿cierto? Lo que pasa es que nunca queremos aceptarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas respuestas a esas preguntas? ¿Será que estoy haciendo la voluntad de Yahweh? ¿O mi voluntad? ¿Será que estoy obedeciendo sus mandamientos y sus estatutos o no? ¿O será que los estoy obedeciendo a mi manera? ¿Será que estoy rindiendo mi vida al Ruach HaKodesh? ¿O será que lo estoy buscando a mi manera, a mi acomodo, como lo hace el resto del mundo, ¿cierto? ¿Será que queremos la bendición, pero sin compromiso, sin obligación, sin rendirnos delante de Él? ¿Será que estamos pidiendo algo que no es de beneficio o de bendición para nosotros? Pues todas esas son cositas que nos deben poner a pensar, ¿cierto? ¿Qué es lo que está de pronto, entre comillas, impidiendo que se haga una realidad todo esto que estamos viendo en nuestra vida, ¿cierto? No solamente hacer reclamos, sino mirar el por qué, en qué estamos fallando. Porque nuestro abacado no nos va a dar algo si sabe que de pronto lo vamos a terminar usando para mal, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces recordemos lo que dice la palabra, que los pensamientos de Él no son los pensamientos de nosotros, ¿cierto? Los pensamientos de Él son de bendición, de prosperidad y de abundancia, no como nosotros pensamos. Entonces eso es algo que debemos tener presente. Entonces sigamos con el relato, ¿cierto? Entonces no dice que él se entra con ellos al patio del templo a adorar a Yahweh, ¿cierto? Y dice que todos los presentes allí lo vieron entrar y lo reconocieron, que era la persona que se sentaba a la entrada del pórtico, ¿cierto? De la hermosa, a mendigar, a pedir dinero. Entonces, imagínense ustedes por un momento la sorpresa que había, el asombro en las personas, ¿cierto? De pronto tenían toda la vida de estar viendo a esa persona y todos los días, todo el día, estirando la mano cada vez que ellos pasaban a pedir limón, esperando que le dieran una monedita, y verlo ahora
brincando, saltando, caminando, alegre, feliz, adorando y dándole gracias a Yahweh porque lo había sanado, ¿cierto? Entonces, debe haber sido algo sorprendente, ¿cierto? Entonces, en ese momento, dice que Kefa aprovecha la oportunidad para dirigirse al pueblo. Y fíjense bien que cuando empieza el discurso ante el pueblo, él no les dice varones yahudinos o varones judíos, porque recordemos que para esa época solo existía el reino de Judá, sino que dice varones israelitas. Y ahí puede estar haciendo referencia a las dos casas, ¿cierto? A Judá y Efraín, ¿cierto? O al reino del norte y al reino del sur. Está viendo a toda Israel como una unidad, como una sola nación. Entonces, él las está viendo en torno al nombre de Yahshua HaMashiach, ¿cierto? Está viendo las 12 tribus como una sola familia, como una sola nación, ¿cierto? Él aquí está viendo esa plenitud de los gentiles que somos nosotros, ya injertados en el olivo. Entonces, recordemos que todo esto está teniendo cumplimiento ahorita, pero Kefa lo vio hace más de 2000 años, cuando ocurrieron estos hechos. Entonces, eso es algo que también debemos tener presente, ¿cierto? Entonces, que Kefa en cada sermón, él utilizaba siempre una secuencia similar. Empezaba hablando y confirmando que Yahshua era el Mesías citado en el Antiguo Testamento, y habla de la vida de Yahshua, de sus milagros, de su muerte, de su resurrección, y al final los invita o les hace un llamado al arrepentimiento como una última oportunidad. Entonces él de inmediato les dice que ese milagro no fue hecho por ellos, ¿cierto? Ni por su poder, ni por su fuerza, ni por su santidad o por alguna magia extraña que hubieran ellos, ¿cierto? Ellos en ningún momento buscaron apropiarse de ese milagro, nunca buscaron apropiarse o llevarse el crédito por ese milagro, sino por el contrario, ellos empezaron a citar las escrituras diciendo que el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, el Elohim de nuestros padres, al hablarles de esta forma, pues ellos le prestaron ya mayor atención, ¿cierto? Porque les estaba citando la Torah y los profetas. Recordemos que en esa época no existía una Biblia como nosotros la tenemos hoy, sino eran los pergaminos, y esos pergaminos estaban en la sinagoga, estaban en el templo. Entonces ellos tenían acceso solamente durante el Shabbat, cuando eran leídos. Entonces no es como tenemos hoy en día nosotros la Biblia. Entonces ellos tenían el conocimiento, era por lo que escuchaban en la sinagoga, por lo que escuchaban en el templo, cuando iban al templo. Entonces ellos tenían ese corto conocimiento. La gente tenía de pronto un conocimiento, pero no como lo tenemos nosotros hoy, de coger simplemente la Biblia y buscar y ahí encontramos todo, ¿no? Ellos simplemente oían porque no tenían acceso a esos pergaminos, solamente la clase dirigente, la clase religiosa, los Kohanim, el Kohen Gadol, eran los que tenían acceso a esos pergaminos, y pues ellos leían una porcioncita, y esa porción era la que el pueblo escuchaba, y pues de ahí era que venía el conocimiento de ellos, a veces mucho, a veces poco. Entonces, sigamos. Kefa continúa diciéndole, ¿cierto?, que ese Elohim, que ese único todopoderoso era Yahweh, ¿cierto? Y les dice que él ha glorificado, que él ha exaltado a su siervo, a Yahshua, ¿cierto? Recordemos el siervo sufriente de Isaías 53. Ellos no le dijeron simplemente siervo, haciendo referencia a su humildad como ser humano, sino reconociéndolo como el Mesías prometido para el pueblo de Israel, ¿cierto? El Mesías del que les habló el profeta Isaías claramente en todo el libro de Isaías, especialmente en Isaías 53, que es el capítulo prohibido que tiene el pueblo de Israel aún el día de hoy, porque ellos no reconocieron a Yahshua, recordemos eso. Entonces, si ellos reconocen Isaías 53, tienen que reconocer a Yahshua como Mashiach, y ellos por eso es que no lo hacen.
pero van a tener que hacerlo ya muy pronto porque estamos ya en el final de los tiempos. Entonces sigamos. Entonces él continúa diciéndoles que ese mismo Yahshua que ellos habían entregado, que ellos habían repudiado delante de Pilatos, aun cuando Pilatos decidió soltarle porque lo halló que era sin culpa, halló que era una persona inocente. Entonces él les dice que todo el pueblo y los dirigentes no reconocieron el tiempo de la visitación de su Mashiach, ¿cierto? De su Salvador. Y solo lo harán, como ya les dije, en el tiempo del fin. ¿Y cuál es el tiempo del fin? Pues ya estamos cerca de ese tiempo del fin, ¿cierto? Entonces ahí dice la palabra que Pilato los entregó a ellos, al pueblo y a sus dirigentes para que fuera muerto porque ellos se lo estaban pidiendo. Pero él fue inocente de su muerte. El mismo Yahshua le dice, cuando estaba ante Pilato, y le dice que los que lo entregaron a él tienen mayor condenación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Pilato reconoció que él era justo, que él era inocente, que lo querían asesinar por envidia. Entonces, imagínese usted, un personaje como esos, que no era temeroso absolutamente para nada, pero cuando lo vio reconoció su grandeza, su majestad, su autoridad, y el pueblo, los dirigentes, la clase religiosa dominante no lo reconoció un goyim, un pagano, como justo e inocente, pero sus ovejas no lo reconocieron. Entonces Kefa continúa diciéndoles que ellos rechazaron al Santísimo, ¿cierto? Al Hakadosh, al inocente, y en lugar de él pidieron indultar a un asesino. Entonces esa fue la primera vez que vemos en las escrituras que él los acusa directamente, ¿cierto? Eso está en el versículo 15, cuando él les dice, ustedes asesinaron al autor de la vida, pero Yahweh le ha levantado de entre los muertos, y de eso somos testigos. Entonces ellos debían hacer énfasis en la resurrección. Recordemos que ellos lo habían negado y habían dicho que él no se había muerto, sino que lo habían drogado para que después se paró y se fue y se escondió, y esa es la versión que sigue hoy en día. Ellos niegan que él resucitó. Entonces cuando ellos le hablan de la resurrección, pues ahí entran en disputa, ¿cierto? Porque recordemos que los saduceos, que eran los que manejaban el Sanedrín, los que tenían el Kohen Gadol en ese momento, ellos no creían en la resurrección, ¿cierto? Ese era un pensamiento griego, y el pueblo pues se había contaminado de ese pensamiento. La gente en esa época pensaban que simplemente una persona nacía, crecía, se casaba, tenía hijos y se moría, y ahí se acababa el problema. Ese era el pensamiento griego, y ese pensamiento lo empezaron a adoptar el pueblo judío, el pueblo de Israel. O sea, en las excavaciones que se están haciendo actualmente en esa zona de Israel, la zona de Jerusalén, la zona donde estaban los cementerios antiguos y todo eso, lo que la gente ha encontrado, los arqueólogos y todo eso, es que en las tumbas, recordemos que hoy en día está eso mismo, que escriben mensajitos de las personas que están ahí enterradas. Pero una característica normal de las lápidas que han encontrado de esa época es que todas dicen prácticamente es el mismo mensaje, como decir, yo nací y me morí, o yo nací, viví y me voy a morir, y morí y se acabó todo. O sea, no habían esperanzas. Ellos pensaban que todo se acababa ahí. O sea, la mayoría de lápidas que han encontrado, y eran de personas judías, no eran de personas paganas, eran de personas del pueblo de Israel, y tenían esa escritura, tenían ese mensaje de que ellos vivieron, de pronto tuvieron una vida en abundancia o una vida en pobreza, o hicieron lo que hicieron, se casaron, tuvieron hijos, envejecieron y se murieron, y ya, hasta ahí llegó todo, se murieron y no había ya ninguna esperanza, ¿cierto? Entonces ellos ya habían perdido inclusive la creencia en una vida futura con el Mashiach. O sea, ellos todavía no habían entendido eso, y si lo entendían,
ya habían perdido esa esperanza, se habían dejado contaminar completamente de la filosofía que le habían metido los griegos. Entonces, imaginémonos nosotros en esa época, ¿cierto? Pensando que todo lo que hicimos durante toda la vida, todo lo que nos esforzamos, fuera bueno o fuera malo, y que cuando nos muramos ahí termina todo, no va a haber cielo, no va a haber infierno, no va a haber condenación, no va a haber salvación, no hay un más allá, no hay un después, simplemente nos morimos y ahí se acabó todo. Volvemos a la tierra, como dice la palabra, y ya. Entonces, vea la importancia de ese pensamiento, cómo había calado en la gente, haciéndola perder su confianza, su esperanza, su fe. Porque si usted coge ese pensamiento, ¿qué pasa? Usted dice, si no va a pasar nada, volvámonos, mejor dicho, descarriémonos como locos, que eso no va a pasar nada. Y eso es lo que está haciendo la humanidad hoy en día, ¿cierto? Por eso hay tanta maldad, tanta corrupción, tanto pecado, porque ellos ya no creen que haya un juicio, una salvación o una condenación. Simplemente ellos están creyendo ya que nos morimos y ahí se acabó todo. Y pues tristemente se van a dar cuenta de que no era así, ¿cierto? Que si hay un juicio, si hay una salvación y hay una condenación. Entonces, eso es algo que también debemos decirle nosotros a la gente hoy en día. Perdón. Entonces, cuando la gente empieza a escuchar nuevamente las buenas nuevas que empezaron a decirle los talmidín, nuevamente a hablarles de una vida futura, una vida del más allá, por decirlo así, que iba a haber un juicio, una salvación, una condenación, que volvieran nuevamente a guardar la palabra, que volvieran a creer lo que decía la Taná, lo que decía la Torá, pues entonces ya la perspectiva de la gente cambia, ¿cierto? Ya la gente empieza a recuperar su esperanza, porque ellos ven que no todo está perdido, ¿cierto? Que les recuerda que hay un después de su muerte, ¿cierto? Que hay una esperanza para los que crean en Yahshua, para salvación y vida eterna, y para los que no crean, pues una vida de condenación eterna. Entonces, cuando la gente empieza a escuchar todo este mensaje, pues vuelven a tener como esa alegría de saber que hay como un más allá y algo mejor que lo que de pronto estaban viviendo, y lo único que tenían que hacer era volver sus ojos al Creador, ¿cierto? Pero, como ya les dije, pues recordemos que los saduceos no creen en la resurrección y ellos estaban transmitiéndole ese mensaje al pueblo. Entonces, ellos siendo los líderes religiosos de la nación en ese momento, ¿ellos qué pensaron? Que asesinando a Yahshua, al Mashiach, se terminaba todo. Pero cuando los talmidín les dicen que Yahshua resucitó y que ellos son testigos de eso, imagínense ustedes la sorpresa de pronto, el asombro de ellos, ¿cierto? Eso tuvo que haberlos estremecido, tuvo que haber causado un gran temor entre ellos, porque toda esa creencia griega que ellos estaban enseñando, en la que ellos creían, pues se fue al suelo, porque ellos no creían en eso, a pesar de que Yahshua resucitó varias personas, y eso lo encontramos en los evangelios. Y antes de Yahshua, otros profetas habían resucitado personas, pero estos personajes pues negaban todo eso, y con decirle a la gente que no creyeran en eso, pues pensaban que la gente les iba a hacer caso, y pues se dieron cuenta que no, que la gente, cuando empiezan los apóstoles, los talmidín a hablar, pues la gente empieza a acercarse a ellos, empiezan ay sí, todo eso es verdad, entonces empiezan a creer nuevamente y empiezan a unirse a ellos, ¿cierto? Entonces, siguiendo con la historia, en el verso 16, pues dice que ellos, hablando, dicen que ese milagro lo hicieron en nombre de Yahshua, ¿cierto? En el nombre del Mashiach. Y que a ese nombre le ha sido dado poder para que ese tullido pudiera levantarse, ¿cierto? Solamente en su nombre se pueden hacer milagros. Entonces, imagínense también la cara de las personas que estaban ahí cuando escuchan que Yahshua, el Mesías, el que hablaba en las Escrituras, era el que había hecho eso, era el que había resucitado, ¿cierto? La sorpresa de ellos pues también tuvo que ser grande, ¿cierto? Que esa fe
esa perfecta fe, esa confianza, esa emuná que provenía de Yahshua, era el que había hecho eso, ¿cierto? Era el que había hecho esa sanidad, ese milagro, en presencia de todos, para que todos creyeran en su nombre, ¿cierto? Y lo reconocieran a él como Mesías. Entonces, recordemos que Yahshua dijo que él hacía todo nuevo, ¿cierto? Y eso es parte de ese todo nuevo, o sea, cambiar lo que está mal por lo que está bien, eso es hacer todo nuevo. Entonces, Kefa les dice que ni ellos, o sea, cuando él le habla al pueblo, dice que ni ellos ni los gobernantes eran conscientes de lo que habían hecho, ¿cierto? O lo que estaban haciendo, ¿cierto? Porque no entendieron el significado de lo que hacían, no entendieron el significado de las profecías. Pero a pesar de eso, Yahweh había cumplido, ¿cierto? Porque Yahweh siempre es fiel, nuestro abacador siempre es fiel. Somos nosotros los que fallamos, ¿cierto? Que él había cumplido lo que había dicho de antemano a través de los profetas, ¿cierto? Que su Mashiach había de morir. Y de inmediato, ¿qué hace? Pues los invita a arrepentirse de sus pecados, a hacer teshuvah, volverse nuevamente a Yahweh para que sus pecados sean perdonados y borrados, ¿cierto? Entonces, ahí que les está diciendo que los tiempos de refrigerio son épocas especiales, son tiempos de paz, tiempos de tranquilidad, tiempos de gozo, tiempos de alegría, tiempos en los que vemos sanidad, vemos justicia, y todas estas son características del reino milenial, ¿cierto? Y de la vida eterna, que podemos disfrutar ya aquí en la tierra. Y continúa pues diciéndoles que el Mashiach permanecerá en los cielos hasta que el tiempo se cumpla y vendrá para restaurarlo todo, ¿cierto? Como lo dijo desde hace mucho tiempo a través de los profetas. Entonces, él les dice que el profeta del que les habló Moshe era Yahshua, no era Josué, como siguen pensando hasta el día de hoy. Él les dijo en ese momento muy claramente que era Yahshua, que no era Josué. Entonces, porque Moisés les dijo que iban a ver un profeta que era como él y que lo levantaría de entre sus hermanos y que lo escucharan en todo, ¿cierto? Eso está en Deuteronomio 18:15 y dice: Yahweh levantará un profeta como yo de entre ustedes, de sus propios hermanos. Tienen que prestar atención a él, ¿cierto? Pero ellos pensaron que era Josué, porque era el ayudante de Moshe. Entonces, y dice que todo el que no lo escuchara sería destruido. Entonces, aquí Kefa continúa diciéndoles que todos los profetas desde Samuel, y los que siguieron después de él, hablaron de ese día, ¿cierto? Del día del Mashiach. Y les recuerda que ellos son hijos de esos profetas y son herederos de las promesas y el pacto que Yahweh hizo con ellos cuando le dijo a Abraham que por tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Pues, que esa promesa pues es primeramente para ellos, porque Yahweh les envió a su siervo el Mashiach, a quien levantó, o sea, fue crucificado, murió y al tercer día resucitó de entre los muertos para que pudiera bendecirlos, para hacer que cada uno se vuelva de sus malos caminos. Recordemos cuando él habla de la semilla, dice que la semilla para dar vida primero tiene que morir. Entonces eso es lo que les está diciendo aquí Kefa, que él tenía que morir y resucitar para poder bendecirlos. ¿Cuál era esa bendición? Darnos vida, la vida eterna, si creemos en su nombre y hacemos su voluntad, si nos volvemos de nuestros malos caminos, ¿cierto? Entonces, por eso es que hoy en día aún la gente lo rechaza, porque no quieren apartarse de sus malos caminos, prefieren las tinieblas a la luz. La gente hoy en día todavía odia el nombre de Yahweh, todavía odia hoy el nombre de Yahshua, porque prefieren seguir el camino del mundo, que es más agradable. Entonces, todas esas son cositas que nosotros debemos tener presentes para no dejarnos de pronto entristecer o sentirnos mal, porque los que están equivocados son ellos, no nosotros. Nosotros debemos apartarnos de todas las cosas del mundo y seguirlo a él. Así el mundo vaya por el camino ancho, nosotros tenemos que ir por el camino angosto. Entonces, y también recordemos que
La simiente de Abraham pues no era solamente la descendencia de él como tal, sino hablaba también de Yahshua, ya que en su nombre es que son benditas todas las familias de la tierra. No son benditas por Abraham, sino por Yahshua, ¿cierto? Por él son benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuándo? Cuando escuchan las buenas nuevas de salvación, cuando lo reconocen como Mashiach y cuando se someten a hacer su voluntad. Entonces, la promesa fue para la nación de Israel primeramente, pero Yahshua extendió esa promesa para toda la raza humana, porque ya había sido la voluntad del Padre desde el principio de la creación, ¿cierto? Pero eso se dañó por la desobediencia de Adán y Eva en el jardín. Entonces, la puerta que volvió nuevamente a abrir Yahshua a toda la humanidad sigue hoy en día abierta, esperando a todo el mundo por igual, ¿cierto? Pero desafortunadamente, igual que en ese tiempo, muchos no entienden los tiempos, ¿cierto? Ni entienden el tiempo de esta próxima visitación que viene. Si en esa época Él vino para darnos salvación, para darse a conocer como Mashiach, desafortunadamente ahorita para muchos va a venir como juez. Y por eso es que muchos le dicen, ay no, yo no quiero escuchar eso, porque saben que no están haciendo la voluntad de Él, que no quieren ser juzgados, que no quieren condenarse por lo que están haciendo, pero prefieren seguir así, no prefieren cambiar. Entonces no quieren reconocer su próxima visitación que ya está cerca. Por eso todo lo que está pasando en el mundo ahorita dicen que es por culpa del hombre, que el cambio climático es por culpa del hombre, que todo lo que está pasando es culpa del hombre. Y pues la gente lo cree porque eso les da paz, les da tranquilidad. Eso es por el hombre, eso es por culpa de nosotros. Eso no tiene que ver nada con lo que está en la Biblia, eso no tiene que ver nada con lo que dicen las escrituras, eso no tiene que ver nada con lo que dicen los evangélicos y esa gente, esos creyentes, eso es puras mentiras. Pero nosotros sabemos que no son mentiras, que se está cumpliendo todo lo que dice la palabra. Y pues cuando ellos quieran darse cuenta, pues ya será desafortunadamente demasiado tarde, ¿cierto? Entonces, eso es todo lo que les estaba diciendo Kefa a ellos en ese tiempo y a nosotros hoy, para que sigamos guardando esa esperanza, para que sigamos creyendo. Y así como ellos salieron a hablarle a las personas, pues nosotros hagamos lo mismo. En la medida en que podamos, le hablemos a las personas. Si usted no es capaz de hablar, pues comparta estas enseñanzas, comparta las prédicas para que la palabra se expanda y llegue a las personas y escuchen, comprendan y entiendan que ya estamos en el final de los tiempos y que lo que está pasando no es por voluntad humana, sino por voluntad de Yahweh, ¿cierto? Entonces, esa es la única forma de que la gente reconozca su maldad y decida de qué lado quiere estar, ¿cierto? Si quieren salvarse o si quieren condenarse. Entonces, esa era la enseñanza que nos deja este capítulo 3 del libro de los Hechos, hermanos. Yo espero que haya sido bendición para ustedes, que haya sido bendición para sus vidas, que los ayude a comprender un poquito más lo que son las escrituras, porque muchas veces nosotros pues las veíamos con la creencia greco-romana y no vemos esos detallitos, esas cositas que muchas veces pasamos por alto, pero que son importantes para que a medida que vayamos avanzando, todo esto que estamos diciendo, ustedes lo vayan aplicando cuando lean la palabra y la van a ir entendiendo poco a poco mejor. Entonces, como les dije, espero que la compartan con su familia, con sus amigos, compártanla en sus redes sociales, háblenle a las personas y conviértanse en esos discípulos, en esos talmid, llevando esa semilla y que sea el Ruach HaKodesh el que dé el fruto. Entonces, voy a dar los anuncios ya. El viernes los espero a las 6 de la tarde con la ayuda del Eterno, si Él lo permite. Estaremos dando inicio a la apertura de Shabbat. Estaré yo. Y el sábado, de 4 a 6 de la tarde, estará el hermano Robert. Entonces, los invito y los espero el viernes de 6 a 8 de la noche. Como siempre, les habló su hermano Luis Francisco Rúa
de la congregación mesiánica Yahshua Ben Yahweh. Shalom Uraja. Paz y bendiciones para todos, hermanos. Leitrao y Laila Top. Que la bendición de Yahweh reposa en sus vidas y sus hogares. Shalom y bendiciones para todos.